Bienvenidos con todos, seguiremos con la serie de enemigas con beneficio. Comencé a mover mis dedos en esa zona, lentamente, mientras Betaka apretaba los labios con fuerza. La respiración de esa mujer se entrecortaba cuando encontré su punto. Tawaka, ¿ahora lo entiendes? ¿Puedes hacerlo? La mujer preguntó lentamente al otro lado de la línea, tratando de controlar su voz, para que no temblara mientras mis dedos comenzaban a moverse. Finalmente, agarró mi muñeca con fuerza mientras aceleraba. El rostro rojo de Betaka tembló levemente y me miró suplicante. Muy bien, dejaré de molestarte por ahora. Parece que no durará mucho. Pero cuando dejé de moverme, parecía aún más torturada que antes. Está bien, me alegro que se haya solucionado. Betaka me agarró del brazo con tanta fuerza que sus uñas casi me perforan la piel. Está bien, voy a colgar. Sí, está bien, nos vemos mañana. Las manos temblorosas de Betaka presionaron el botón para finalizar la llamada y le ayudé a cerrar la portátil y moverla a un lugar seguro al lado de la cama. ¿Terminaste de hablar de trabajo? ¿Qué creías que estabas haciendo? Betaka, que estaba a punto de regañarme, exclamó cuando intenté quitar mi dedo de ese canal. Está bien, ya me detendré. ¿Algo ando mal, Guay? Estás sosteniendo mi brazo con tanta fuerza. Betaka me miró suplicando con sus ojos. ¿Quieres que haga algo por ti, Guay? La rinconé hasta que tuvo que bajar la cabeza y hablar bajo. Mueve tu dedo. Muévelo. ¿Qué dijiste? Que muevas tu dedo, por favor. Comencé a mover mi muñeca lentamente otra vez, lo que hizo que la otra persona hiciera un sonido. Pero luego Betaka tuvo que llamarme nuevamente molesta cuando me moví cuando ella me lo pedía. ¿Así está bien? Claro que sí, dijo la otra persona. Tenía que admitir que me gustaba bastante la expresión del rostro de Betaka cuando estaba increíblemente enamorada de esa manera, y me gustaba especialmente cuando la mujer que normalmente estaba parada empezó a rogarme que quisiera lo que yo quisiera. Si quieres ver la verdadera naturaleza del romance, intenta observarla cuando vayan juntas de viaje al extranjero. Probablemente porque cuando estás en un lugar desconocido, las dificultades y ciertos inconvenientes pueden hacer que las personas muestren su verdadera naturaleza egoísta más de lo normal. Creo que estoy a punto de convertirme en un dragón. Nunca había deseado tanto escupir fuego y ya se me estaban congelando las manos. Hace 5 grados bajo cero, debería ser frío. Pero la persona que estaba a mi lado parecía tan emocionada como si hubiera tenido una sobredosis de bebidas energéticas. No tiene frío, Lan. Hace frío, pero cuanto más permanecemos de pie, más frío sentiremos. Por eso tenemos que movernos mucho para evitar pasar frío. Lan se giró hacia mí y trató de explicarme la lógica. Cuando lo pensé era verdad. Era cierto en teoría, pero en realidad, ¿quién podría moverse en este clima helado? Claro, aquí hay un zorro feliz que sí puede. Dicen que los zorros abrigan mucho, ¿verdad? No puedo moverme, me estoy congelando. Me acerqué a mi amada y murmuré en su abrigo. Ese zorro realmente es bueno. Así que vayamos primero al hotel. Deshagamos las maletas y encendamos la calefacción para calentarnos. Lala abrió una almohadilla térmica y la guardó en el bolsillo de mi abrigo. Luego llamó un taxi para que nos llevara al hotel. Todo empezó cuando estaba leyendo un artículo. Lala estaba interesada, así que inclinó la cabeza para seguir leyendo. Viajar al extranjero con un amante puede hacer o deshacer tu amor. ¿Qué estás leyendo, Guay? Estaba cogiendo mi teléfono y lo vi. ¿Por qué estás frunciendo el ceño? Me giré hacia mi novia, quien estaba haciendo pucheros mientras apoyaba su barbilla en mi hombro. Guay, estás leyendo un artículo como este. Es como si lo estuvieras maldiciendo. ¿Qué es esto del final? Acaban de decir que existe una posibilidad. Estoy leyendo para saber más al respecto. Guay, la todavía me molestaba. ¿Qué sucede? Viajemos juntos al extranjero. Exclamé porque la invitación de la mujer fue muy repentina. ¿Qué pasaba? Quiero demostrarte que me querrás aún más después del viaje. Así que vayamos juntas al extranjero. Y así acabamos realizando nuestro primer viaje romántico a Japón. Nuestro viaje comenzó después de prepararnos en el hotel y puso el clima bajo cero, aunque todavía tenía un poco de frío. Entendí por qué la mujer parecía especialmente alegre. El clima en Japón era bueno, el transporte era muy conveniente y la comida estuvo deliciosa. Para el que hablaba inglés con fluidez, ese lugar era prácticamente el paraíso para esa mujer. Te llevaré a lugares hermosos y comerás comida deliciosa, Guay. Lara se giró para hablarme y sonrió. Todavía no podía acostumbrarme a la mirada cariñosa que ella seguía enviándome. Llevamos un tiempo juntas y todavía se sentía tímida. Fue agotador, ¿verdad? Archivar hojas de vacaciones, le dije en un tono conversacional, para disimular mi timidez. Entonces deberíamos aprovechar al máximo nuestro viaje. La tomó mi mano y la apretó con fuerza mientras cantaba alegremente. Este viaje definitivamente será muy divertido. Pero me acabo de dar cuenta de que mi novia era del tipo enérgica, a quien le encantaba hacer ejercicio. Luego veremos al ciervo. Lal, ¿qué pasa, Guay? Estoy cansada, ¿podemos tomar un descanso?
Cuando vi los ojos brillantes de mi compañera, lo que pretendía decir con firmeza salió como un susurro. Se te ve tan emocionada que me siento culpable por estar cansada. Ahora las dos estábamos sentadas en una tienda de postre al borde de la carretera, y el lugar realmente combinaba bien con el té verde caliente. Guay, ¿estás bien? Me duelen los pies, dije con calma. Parecía que había subestimado demasiado Japón y la capacidad para caminar de mi novia. Como resultado me dolían los pies. Entonces podemos ir a ver el venado otro día, dijo Lal. Se levantó para pedir más dulces al dueño de la tienda. Pero intenté objetar. Sentémonos y descansemos hasta que nos sintamos mejor. Luego podemos regresar al hotel. Es casi de noche. Cuando la vi sonreír mientras comía el postre, no parecía molesta en absoluto. Me sentí un poco aliviada, pero la persistente culpa aún no había desaparecido. Lo siento mucho. Aunque planease tantas cosas, no viajé al máximo. Estábamos solo nosotras dos, Mai. No estamos con un grupo de turistas. Todo se puede ajustar como mejor nos parezca. Vine al viaje porque quería que nos divirtiéramos juntas. No sería genial si fuera la única que se divierte, ¿verdad? Pero estuviste callado un rato, así que dije ansiosamente. Porque después de regresar de la tienda de postres Lal, que siempre hablaba mucho, de repente se había quedado callada. Mi culpa, solo estaba planeando en mi cabeza que si íbamos a verlos y éramos otro día, ¿cómo deberíamos reorganizar el horario? Guay, te estoy causando problemas. Sus palabras me hicieron sentir aún más, como si yo fuera el problema. De repente mis ojos ardían. Guay, no llores, ven aquí. Déjame abrazarte. Lal pareció sorprendido por mis acciones y rápidamente me abrazó. ¿Es divertido viajar conmigo? En realidad, me canso fácilmente y tiendo a tener mucho frío. Guay, escúchame, te amo por lo que eres. Te amo tal como eres. Así te enfríes fácilmente. Sé que las cosas no pueden salir como planeamos, pero eso no importa. Tú eres guay y yo te amo tal como eres. Perdón por ser un poco egoísta y divertirme sola sin pensar en ti. No es esto, no hiciste nada malo, intentó replicar Betaka. Entonces tampoco te equivocaste tú. Aquí nadie tiene la culpa, ¿ok? Asentí, aceptando sus palabras. No llores, cariño, tus ojos estarán hinchados y no se verán bien en las fotos. Está bien. Te duelen los pies, ¿verdad? Toma, te haré masajes. Intenté cambiar de tema, dispuesta a darle masajes a mi amada. En los próximos videos seguiremos con más spoiler. Cuídense muchísimo. Bye bye.